Buenas noches, soy Diana Seminario y estamos al final del día. Y bueno, la señora Betsy Betsabe Chávez Chino ya está en México. A esta hora ella ya debe haberse comido unos taquitos al pastor, seguramente. Ya está en México la señora Betsy Chávez. ¿Por qué? Porque el Perú le otorgó finalmente el salvoconducto. Hay que recordar que la señora Betsy Chávez Chino estuvo en la Embajada de México en el Perú porque el gobierno no le otorgaba el salvoconducto. Ella ha sido condenada en noviembre del año pasado a 11 años de prisión por el golpe de Estado en el que ella participó activamente, el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Hemos visto las imágenes cuando ella coordinaba con las cámaras, coordinaba el mensaje a la nación, Castillo la corregía, se hacían ojitos, el otro le decía así, asá, así no. Imágenes públicas, ¿no? Entonces, hoy día, finalmente, amanecimos con la noticia que la expresidenta del Consejo de Ministros ya estaba volando a México. Escuchemos lo que esta mañana en sus habituales conferencias de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó el tema. Es más, ella anunció la noticia del traslado de Betsy Betsabe hacia México. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas. Esta fue una solicitud que nosotros hicimos, un elemento o una acción que de buena voluntad, digámoslo así, del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México. No sé si ya lo puedo anunciar o no, pero lo voy a anunciar. Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú. Y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe, pero pues es un paso. Y pues bienvenida Betsy Chávez. Bueno, lo más importante de ese anuncio es que se retoman las relaciones con México. Hay que recordar que México fue, bajo la presidencia de López Obrador, fue uno de los países más hostiles al Perú cuando la señora Dina Boluarte en una sucesión constitucional tomó el poder tras el golpe de Estado de Pedro Castillo. La señora Sheinbaum dice que este es un gesto de buena voluntad de la presidenta Keiko Fujimori o del gobierno de Keiko Fujimori, pero yo me pregunto si también existe esa reciprocidad de buena voluntad, porque la señora presidenta de México ha dicho casi desafiante que ellos seguirán defendiendo a Pedro Castillo y que el gobierno peruano lo sabe. Hay que tomar nota de esa declaración, porque esa declaración no es en vano. Ella hace una advertencia clarísima. Ahora ya estamos retomando las relaciones, que eso sí es una buena noticia, retomar relaciones con México, pero bueno, más allá de eso, veremos qué pasa en los próximos días. Escuchemos lo que hoy también dijo la presidenta Keiko Fujimori sobre este caso en concreto. Veamos. Lo señalé antes de asumir el mando, para nosotros era uno de nuestros objetivos, y así se lo explicamos al canciller Spa, de recuperar estas relaciones. Además, como lo he señalado ya en varias oportunidades, nosotros vamos a tener un gobierno muy institucional y de absoluto respeto al Estado de Derecho. Entonces, con este principio de respeto del Estado de Derecho y de acuerdo al derecho internacional, correspondía, y por eso hemos actuado de esta manera, que el gobierno otorgue el salvoconducto a la señora Betsy Chávez. Aquí no
Cuando uno actúa de esta manera institucional, uno no ve los colores políticos, uno actúa de acuerdo a ley. ¿Okay? Entonces, esto ha sido muy bien tomado por parte del gobierno mexicano y creo que eso ha ayudado también a que estas relaciones se restablezcan. Esperamos que en los próximos días podamos nombrar un embajador del Perú en México y que los mexicanos pues nos anuncien a su próximo embajador en el Perú. Para nosotros eso es lo importante. Bueno, la presidenta dice que eso ha sido tomado de muy buena fe por el gobierno de México, tanto así que ya están retomándose las relaciones. También ha sido tomado muy bien, por supuesto, por un sector de la izquierda, especialmente por Juntos por el Perú, que ya sabemos que su objetivo final es la liberación de Pedro Castillo. Hoy día, la ahora diputada Jennifer Castillo, que es la hija, cuñada del expresidente Pedro Castillo, ha declarado en el Parlamento y usted puede sorprenderse con lo que ha dicho. Escuchemos. Se ha estado pidiendo de ambas partes, tú lo has visto, se está pidiendo de ambas partes, igual estamos viendo. Nosotros saludamos las buenas iniciativas. ¿Por qué? Porque para nosotros sí, para todos, en beneficio de todos los peruanos. Fujimori señaló que en su discurso iba a optar por la reconciliación nacional. ¿Esto es un gesto para ello? Inició bien, sentimos que inició bien. Para usted es un gesto de reconciliación. Claro, lo está buscando por el bien del Perú, creo. Usted ha reconocido el salvoconducto a Betsy Chávez, por lo tanto, ¿Pedro Castillo es un perseguido político o tiene una prisión política? Nosotros no dudamos de que ha sido una persecución política y desde el Congreso, cuando no se llegó a los votos, se supo que esto empezó mal el proceso. Y esto lo confirma. ¿El salvoconducto lo confirma? Sí, lo confirma. Desde el Congreso. Bueno, Jennifer Paredes dice que inició bien Keiko Fujimori con este gesto, con esta acción, que es un paso para la reconciliación, pero no dejan el objetivo final, que el objetivo final no tenemos que perder de vista, es liberar a Pedro Castillo. Y la señorita Jennifer Paredes dice claramente que el salvoconducto a Betsy Chávez, según ella y según su lectura, confirmaría, dice en su razonamiento, confirmaría una persecución política. No hay que olvidar, y eso nunca debemos olvidarlo, Betsy Chávez está condenada por el golpe de Estado, al igual que Pedro Castillo, que está condenado por el mismo delito. Entonces, eso no debemos perder de vista, más allá de que ahora la señora Betsy Chávez se encuentra gozando de las bondades de México y seguramente que tendrá una vida cómoda como la que tiene actualmente la esposa de Pedro Castillo, la señora Lilian Paredes. Entonces, eso, por favor, no debemos perderlo de vista. Una cosa es la institucionalidad democrática, otra cosa es cumplir convenios internacionales, gusten o no, pero no podemos olvidarnos que acá hay dos personas que cometieron un delito contra la democracia. Le doy la bienvenida ahora sí a mi primer invitado, al exministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olechea. Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, el salvoconducto tiene un impacto, claro que sí, un impacto político, internacional, y lo primero es retomar las relaciones. ¿Valía la pena hacer este gesto del salvoconducto para retomar las relaciones? ¿Cómo lo evalúa usted? El gobierno ha tomado una decisión dentro del marco de la Convención sobre el Asilo Diplomático, Convención de Caracas de 1954. Yo hubiera preferido que en el mismo comunicado, en el comunicado conjunto, se anunciara que se quitaba la restricción de las visas que se impusieron a los peruanos, que se impuso a los peruanos que no tenían visa en su oportunidad, porque está también en juego la plena vigencia de la Alianza del Pacífico, que conformamos Perú, Chile, Colombia y México. Y el principio fundamental de la Alianza del Pacífico es la libertad de tránsito de las personas, mercancías y demás. Entonces, si los peruanos, hasta hoy, todavía necesitamos visa para ir a México, hubiera preferido que ese comunicado pudiera aludir
expresamente a que México le quitaba la restricción a los peruanos. Eso sí hubiera sido un gesto de buena voluntad de México, en todo caso. Hubiese sido no solamente un gesto de buena voluntad, sino coherente con la decisión que ha sido tomada de forma conjunta. Ahora, la presidenta Fujimori ha dicho que es un tema institucional, que ella respeta la institucionalidad por encima de los colores políticos. Pero también el convenio de Caracas que se alude, dice en algún párrafo, es que no es lícito conceder asilo a personas que se encuentran inculpadas o procesadas, ¿no? Y la señora Betsy Chávez no solamente se encuentra inculpada o procesada, sino que ahora se encuentra condenada y le dan... Cuando la condenan, ella ya estaba asilada, por tanto estaba procesada. No hay aquí un, digamos, un bache en este otorgamiento del asilo. Lo que tú mencionas claramente está explicitado en el artículo tercero. Tercero, así es. En el artículo tercero, que dice que no es lícito conceder asilo diplomático a las personas que están siendo procesadas o que han sido condenadas por los tribunales competentes por delitos infringidos, caso de Betsy Chávez. Pero aquí hay una secuencia. El primer comunicado sale a las 6:30 de la mañana, el comunicado conjunto, y después el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno, saca un comunicado segundo a las 6:45 de la mañana, donde hace precisiones que no están en el comunicado conjunto. Correcto. Entre ellas, entre esas precisiones, por ejemplo, la posibilidad de una extradición, una vez que se culmine, y si así lo determina la autoridad judicial competente en última instancia. También hace referencia a la necesidad de que se levanten estas restricciones, pero invoca dos artículos que no son precisamente los que han fundamentado en el comunicado. Entonces, digamos que es una película en dos partes, en dos capítulos, y que tiene obviamente un desarrollo posterior, que no solamente es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, como así lo ha señalado la señora Presidenta de la República, sino que habrá que lidiar con lo que dijo inmediatamente después, y que tú introdujiste en el programa, la Presidenta Sheinbaum. Así es. Que es absolutamente contradictorio con la razón de ser del comunicado conjunto y contradictorio también con la propia historia del asilo diplomático. Lo que ha dicho Sheinbaum respecto a que ellos seguirán defendiendo a Pedro Castillo. Correcto. Porque México, entre 1928 y 1930, bajo la Secretaría de Estado, que ellos le llaman a la Cancillería, de Gerardo Estrada, da a luz la famosa doctrina Estrada. Y la doctrina Estrada se fundamenta especialmente en el principio de no intervención de un país respecto a la política interior de otro país. Es más, con mayor precisión dice que un Estado no tiene derecho a calificar de legítimo o ilegítimo la condición del régimen del otro, de un tercer país. Y claro, uno ve nuestra presidenta constitucional, Keiko Fujimori, habla de un gesto de buena voluntad, pero inmediatamente a las 2 horas, posiblemente ella no estaba informada, a la hora y media, 2 horas en las mañaneras, la presidenta Sheinbaum vuelve a la carga. Pero creo que la conferencia de la presidenta Sheinbaum es antes de las declaraciones cronológicamente de Keiko Fujimori. Puede ser, porque yo las vi con digamos,
de forma retrasada, no, claro, no las vi en vivo. Ahora, no las vi en vivo, pero en todo caso viola la propia historia y la propia doctrina está que es de origen mexicano. Podemos concluir que la presidenta Sheinbaum con esa declaración, por un lado, saluda la buena voluntad del gobierno de Fujimori y por otro lado hay una injerencia porque menciona el caso Castillo. Claro que sí. O sea, en las dos. Justamente. Hay una injerencia nuestra en asuntos presidente internos. habla de buena fe y la respuesta antes o después, pero en todo caso la reacción de la presidenta Sheinbaum en México, no podemos calificarla de buena fe. Yo hubiera preferido que no hable, que no dé cuenta de lo que pretende proseguir como gobierno mexicano, que es seguir calificando al señor Pedro Castillo como un perseguido político, cosa que aclara sí el gobierno hace bien en el segundo comunicado, porque dice con toda claridad que en el Perú no hay perseguidos políticos. Precisa también la condición de condenada no en última instancia de Betsy Chávez por el delito contra el Estado, la modalidad de rebelión y otros más que están concretamente tipificados en el Código Procesal peruano. Ahora, hay un tema aquí, en ese comunicado efectivamente, y los abogados penalistas dicen que se le puede extraditar a Betsy Chávez, pero nos queda claro que el gobierno, para que haya una extradición, el gobierno al que se le solicita la extradición lo tiene que conceder. Nos queda claro que el gobierno de la señora Sheinbaum no le concedería una extradición a Betsy Chávez si ella piensa que en el Perú hay perseguidos políticos. Eso por un lado. Y lo segundo, a un asilado político se le puede extraditar, precisamente no busca la protección. Se le puede extraditar conforme a la convención. Okay. Se le puede extraditar. Curiosamente también se invoca un artículo en donde habla casos de urgencia, como si hubiera un peligro de vida, y no es la situación, o no era la situación de la señora Betsy Chávez, que estaba en buenas condiciones de salud y nadie atentaba contra su vida. Ahora, jamás pensó, me parece, el gobierno peruano que la señora presidenta de México hiciera esa declaración sobre Pedro Castillo. ¿Es ingenuo entonces para el gobierno peruano pensar siquiera que puede haber una extradición? Porque queda claro, y repito, que los gobiernos son los que conceden las extradiciones. Con un gobierno de la señora Sheinbaum, la extradición a Betsy Chávez es muy lejana, ¿no? Yo no podría decir si es ingenuo o no, porque evidentemente ese comunicado ha sido redactado por la Cancillería en pleno conocimiento de cuáles son las obligaciones que emanan de la Convención y no desconociendo este historial que que se inició con el presidente López Obrador, ¿no? Y que continuó su ahijada política, que es la presidenta Sheinbaum. Ahora, usted dice que esto se inicia con López Obrador. Efectivamente, es tras la caída de Castillo y la asunción constitucional de la señora Dina Boluarte. Pero también hay un enfriamiento de relaciones con Colombia. Por ese mismo motivo, porque el señor expresidente ahora, Petro, también arremete contra Dina Boluarte, no la reconoce en la presidencia, pero hoy día esto ha cambiado. Lo invito a ver las declaraciones del canciller. El canciller Carlos Espá se encuentra en Colombia. El canciller Carlos Espá ha ido a la asunción de mando del presidente de la Espriella, pero veamos lo que ha dicho en Colombia sobre las relaciones entre el Perú y ese país. Vamos a poner el nivel de las relaciones con Colombia en el máximo nivel. Estamos muy ilusionados con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Tenemos muchas coincidencias en materia de seguridad, en materia de integración comercial, de integración financiera a través de la Alianza del Pacífico, también de integración a través de la Comunidad Andina.
se han de alguna manera alineado los astros de manera muy favorable. Yo creo que es una situación, una coyuntura histórica. Realmente nunca en América Latina ha habido tantos gobiernos que estamos todos enfocados en la misma línea, que es la línea de la modernidad, del progreso, de la inclusión de todos nuestros, ciudadanos. Estamos muy ilusionados también de tener personas tan preparadas, de tan alto nivel político e intelectual, como es el canciller y como es el vicepresidente. Así que auguramos las mejores perspectivas para la relación entre los dos países. En la relación bilateral que hemos tenido, hemos acordado también volver a nombrar a los embajadores, que era un asunto que estaba pendiente entre Perú y Colombia. Así. Bueno, queda claro que se van normalizando. Sale Petro del gobierno de Colombia hoy, para alegría de muchos colombianos, por supuesto, y ahora se normalizan las relaciones y van a nombrar embajadores, porque entiendo que estaban en el nivel de encargados de negocios, ¿no? ¿Qué significa esto? Es una buena noticia. Primero, la elección del señor de la Espriella, que tiene una orientación, ha planteado en las elecciones de Colombia una orientación política de reformas, de apertura hacia el mercado, de integración con las economías importantes del país. En buena cuenta, todo esto lo podemos resumir en una reafirmación libertaria por parte de Colombia, lo que demuestra en adición que el no haber favorecido al candidato de Petro es una reafirmación de Colombia, de la histórica Colombia, que nunca apostó por un marxista, que además fue denostado por su propio primer canciller, el señor Leiva, sí, ¿no? Una carta importante, famosa, histórica, sí, cosa que nunca se había visto en América Latina. De forma que es el hecho en sí de la Asunción, o de la victoria de la Asunción, es una gran noticia. Lo que corresponde es obviamente acreditar lo antes posible a un embajador peruano en Bogotá y viceversa esperar el embajador colombiano en Lima. Normalmente hay ciertos plazos, ¿no? No en todos los países se aplican los mismos plazos. Supongamos en X Estado europeo, si no se ha concedido el beneplácito en los primeros 60 días, se considera que no ha sido aceptada la persona. No necesita un documento donde diga no aceptamos, claro, o de rechazo. No, en otros países, por ejemplo, en el caso de Chile, las relaciones peruanas con Chile, la respuesta tiene que ser en el plazo de las 24 horas. Ah, en 24 horas con Chile, qué interesante. Sí. ¿Y con Colombia puede ser 60 días? No, con Colombia yo pienso que puede darse entre los 7 y 20, 25 días, no más. Y sería sano que así sucediera, y habría que considerar, el gobierno debería considerar una persona que conozca muy bien 3 aspectos que son los más preocupantes en las actuales circunstancias de nuestra relación con Colombia. Uno, la relación bilateral fronteriza. Recordemos que Petro comenzaba a discutir, sí, y a hablar de una supuesta isla inexistente, provocando además que izara la bandera, sí, colombiana en territorio, sí, peruano. En primer lugar, alguien que conozca muy bien los asuntos limítrofes. En segundo lugar, alguien que conozca muy bien también todo lo que está en juego en lo que son los delitos transfronterizos que involucran al territorio peruano y al territorio colombiano. Tenemos más de 1000 kilómetros terrestres de frontera y algunos fluviales. Y en tercer lugar, que esté alineado
con la orientación política del presidente del Espriella, cosa que sí se da con la presidenta Fujimori. Bueno, esperemos en 25 días quiénes serán los embajadores tanto de Perú. No es un plazo que yo he fijado, es un plazo que yo estimo que sería el mejor posible. Claro. Bueno, esperemos qué ocurre. Muchísimas gracias, Javier González Olaechea, por estos comentarios. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y vuelve el diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, que él sí está en contra del salvoconducto. Vamos a conversar con él sobre ese tema. Volvemos. Haz crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. Encuentra el regalo perfecto por el Día del Niño. Las mejores marcas de juguetes a precios bajos todos los días. Cuatrimoto roja Baby Kingdom a 139 soles. Auto todoterreno verde Baby Kingdom a 259 soles. Encuentra esto y más en Plaza Bea, plazabea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. En Canal N te escuchamos. Envíanos tus denuncias en foto o video. Contáctanos vía WhatsApp al 998-131-604 y en todas las redes sociales. Mantente conectado a Alerta Noticias por Canal N. Bueno, yo decía que el diputado por Renovación Popular, Aldo Bravo, está totalmente en contra que le hayan dado el salvoconducto. Bueno, el ex canciller dice que legalmente era lo que correspondía. Claro, pero aquí hay connotaciones políticas. Aldo Bravo hace una extensa publicación hoy día en las redes sociales, pero vamos a preguntarle directamente por qué está en contra. Buenas noches, diputado, bienvenido. Buenas noches, Diana, gracias por la invitación. Bueno, está usted en contra porque dice que usted juró defender el Perú del comunismo, pero ya se ha ido pues la señora. ¿Por qué estar tan en contra de esta acción? Bueno, son dos cosas que hay que distinguir, Diana, sí, ¿no? En primer lugar, yo coincido creo que prácticamente todos coincidimos en que las relaciones entre dos países hermanos como Perú y los Estados Unidos de México son más grandes pues que Pedro Castillo, que Betsy Chávez y compañía, ¿no? Es un absurdo que los peruanos tendríamos que tener pues visa para irnos a México y viceversa. Hay una cantidad de turistas que dejaron de venir al Perú de México, viceversa, relaciones comerciales que se han paralizado, embajadas sin atención, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente pues que efectivamente había que retomar ese cauce. Para mí lo que me parece que es incorrecto es el chantaje diplomático, ¿no? Porque lo que ha hecho la presidenta Sheinbaum es simplemente presionar al Perú al punto tal, como lo decía hace un momento Javier Olaechea, ni siquiera ha respetado el que Perú haya cedido en darle salvoconducto a Betsy Chávez, sino que insiste en que lo de Pedro Castillo es un tema político. En el Perú hay que decirlo claro, porque lo que viene ahora, Diana, es la narrativa de los zurdos. ¿Cuál es la narrativa de los zurdos? Perseguidos políticos. Y estos perseguidos políticos, si tú ves pues lo que dice Noblecilla y compañía, ya hablan de persecuciones políticas, que se acabó la persecución, etcétera, ¿no? Y en realidad quien no le dio el salvoconducto a Betsy Chávez fueron los rojos los últimos 9 meses, ¿no? El gobierno de Dina Boluarte, y los que siguieron a continuación, incluyendo Balcázar. Entonces, a mí me preocupa esta narrativa falsa de la persecución política. En el Perú no existe persecución política. En el Perú lo que ha ocurrido simplemente es que México, de una manera incorrecta, le dio la categoría de asilada a una señora que estaba investigada, procesada por un delito común, ¿no es cierto? Y finalmente ha sido condenada por ese delito. Entonces Betsy Chávez, aunque esté en México el tiempo que esté, mientras le den la condición de asilada, ¿no es cierto?, viene otro presidente y quizás se la quite, o lo que fuera, ¿no? Pero mientras tenga la condición de asilada, no se le podrá extraditar al Perú, porque aún... Bueno, pero ¿no? dice el señor González Olaechea que estando con condición de asilada sí se podría pedir la extradición, pero la pregunta es
Claro, si la señora cree que acá si la señora Sheinbaum cree que hay perseguidos políticos y una de ellas es Betsy Chávez, jamás va a conceder la extradición. No solo eso, sino que, digamos, son casos muy raros y muy excepcionales, como él bien lo mencionaba, aquellos en los que a una persona con categoría de asilado se le puede extraditar. Yo creo que más bien esa figura en el común de los casos no se da ni se va a dar, mucho menos con esta presidenta en México. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la señora Betsy Chávez Chino, en cuanto deje de tener la condición de asilada mañana, pasado mañana, en 5 o en 10 años, le esperan acá los 11 años de cárcel que tiene en el Perú, porque el delito que cometió está allí y la pena que por lo menos le han impuesto en primera instancia está vigente, ¿no es cierto? Yo creo, estoy seguro que las instancias superiores del Poder Judicial van a ratificar la pena y Betsy Chávez Chino, pues lamentablemente cuando termine su asilo o mal llamado asilo, tendrá que venir a cumplir con la justicia en el país. Ahora, pero acá hay un impacto político de esta decisión de cara al Congreso, que usted forma parte de la Cámara de Diputados. Porque veíamos a Jennifer Paredes, por ejemplo, decir que era un buen gesto, que había comenzado bien la señora Fujimori, pero insiste en la persecución. Entonces, claro, a puertas de un pedido de confianza, a puertas de pedido de facultades, a puertas objetivamente hablando, en diputados no tiene mayoría el gobierno. ¿Esto es un guiño? ¿Esto es una rama de olivo a la izquierda, cree usted? Hoy día mucha gente empezó a hablar de esto, ¿no es cierto? De la posibilidad del cálculo político del fujimorismo. Yo creo que es una posibilidad. En política, pues las cosas, estos gestos no son casuales, ¿no? Lo que sí es cierto, querida Diana, es que en mi opinión personal, al margen del error de la narrativa de la persecución política, la condición de asilado la da el Estado que recibe a la persona y según la Convención de Caracas, lo que corresponde al país de origen es entregar el salvoconducto correspondiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que ha hecho la presidenta Fujimori es hacer lo que tenía que haber hecho en su momento Dina Alcázar, Dina Boluarte y todos los que han estado por detrás, ¿no? Entonces, ha hecho la presidenta Fujimori lo que correspondía, ¿no es cierto? Luego es distinto lo que podemos hacer a continuación. En el comunicado que saca la Cancillería dice: nos reservamos el derecho de pedir la extradición, que pueden pedirla. El otro tema es, por ejemplo, acudir a La Haya para denunciar lo que hizo México, que es asilar a una persona o darle condición de asilado a alguien que no la tiene, ¿no es cierto? Se puede hacer eso. Pero en cualquier caso, Diana, ya Betsy Chávez Chino está en México, ¿no es cierto? Y no va a venir de ninguna manera y no la van a poder extraditar. Entonces, creo que la presidenta Fujimori había anunciado durante la campaña el tema del salvoconducto a Betsy Chávez. Y aunque es posible... Bueno, el que lo pedía era Roberto Sánchez, ¿no? Es correcto, y es posible pues que esto signifique un pequeño guiño, ¿no es cierto?, para equiparar lo que está pasando en la Cámara de Diputados, que con la alianza de la mesa directiva tuvieron 74 votos durísimos, con los cuales pues han quedado con la mesa en manos, ¿no? Podría interpretarse como congraciándose con Juntos por el Perú, pero una distancia con Renovación Popular. Yo no sé si una distancia o no, lo cierto es que aquí hay que decir las cosas claras, más allá de los guiños políticos y el conversar no es pactar de Ramiro Prialé, ¿no? Uno no puede pues tapar el sol con un dedo, es decir, este salvoconducto, por un lado, es hacer lo correcto como gobierno, pero por otro lado es pues soltar la mano a una persona que en realidad ha cometido un delito común, ¿no? Y darle un pequeño espacio a Juntos por el Perú. Entonces, vamos a ver qué pasa en los próximos días. En los próximos días vamos a ver realmente en los hechos y en los votos qué es lo que ocurre, cuál ha sido el efecto del salvoconducto a Betsy Chávez. Pero quiero ir a un tema que realmente ha sido noticia en los últimos días, la Comisión de Ética. La Comisión de Ética tendría que haberse instalado hoy y se ha postergado hasta el lunes. No, ese ha sido un trascendido que yo no sé de dónde ha salido el tema, pero la citación para la instalación de la Comisión de Ética es para el día lunes. Entonces siempre ha sido para el día lunes. Cerrado, para el día lunes. Así es. Entonces, el día lunes los miembros de la Comisión de Ética que han sido designados por cada una de las bancadas se presentan y según el reglamento de la Cámara de Diputados, entre ellos deciden la presidencia. Pero eso es bien importante, que entre ellos se decida. ¿Por qué? Porque ya Juntos por el Perú decidió retirar a ese señor Tito Rojas, que era parte del Movadef, y creyeron conveniente sacarlo ante las críticas. Pero ahí
tú eres muy generosa, Diana, cuando dices Juntos por el Perú creyó conveniente. No. La presión que se ha hecho para que se retire a Tito Rojas. Un momentito. Tito Rojas es un señor, pues, que... vamos a ser respetuosos para que luego nadie se moleste conmigo, ¿no? Pero el Movadef es un partido político que la Policía Nacional del Perú ha equiparado con Sendero Luminoso, etc. Pero yo voy a ser más precisa, si me permite el diputado. Movadef lo funda a puño y letra el señor o el cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Así es. La policía hace una requisa en su celda y encuentra los documentos de fundación de Movadef. Entonces, si lo funda Abimael Guzmán, el Movadef, ya, pues, ¿qué es el Movadef? Y toda la gente que aparece en el acta de fundación que luego dicen, no, yo no, etcétera. Pero en fin, lo cierto es que después de la presión por parte de las diferentes bancadas políticas, también por parte de la prensa, por supuesto, Juntos por el Perú cambia, ¿no? Hasta en 2 ocasiones y ahora finalmente tenemos a la persona que está ahí. El punto ahora es Harvey Colchado. Harvey Colchado tiene un pedido de prisión de 9 años por 2 delitos, falsedad genérica y colusión, no es colusión, sino incompatibilidad, ¿no? Respetando, ¿no? Diana... Negociación incompatible. Entonces, él dice que él es inocente, su bancada lo apoya, lo respalda, pero eso no quiere decir que pueda permanecer en ética. Sí. Él ha dicho que si sus colegas le dan la confianza, él va a seguir, pero ¿cómo van a votar las demás bancadas para que él siga o no? ¿Se Correcto. va a plantear eso? Yo creo que ya las bancadas lo hemos venido diciendo y yo le diría al propio Harvey Colchado, con el máximo respeto al señor Alfonso López Chau, es decir, hay que ser y parecer, querida Diana, ¿no? Y aunque efectivamente la presunción de inocencia lo defiende, es una persona por la que la Fiscalía está pidiendo más de 9 años de cárcel. 9 años de cárcel. Entonces, lo que corresponde es abstenerse de estar en la Comisión de Ética y que pongan una persona que no tenga ningún tipo, pues, de... La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y en general del Congreso, pues debe ser una comisión ya a un Congreso alicaído, ¿no? Tiene que ser una comisión que tenga, pues, que no tenga aviso de ningún tipo. Y entonces, en este caso, querida Diana, yo espero que la gente de Ahora Nación recule y cambien, tal como lo ha hecho Juntos por el Perú, y Harvey Colchado no esté en la Comisión de Ética. Eso sería lo correcto por parte de ellos. Bueno, Ahora Nación se va a reunir, pero le han dado su respaldo porque ellos creen que esto es una movida política que sale justo cuando él lo propone para ética. Pero veremos qué ocurre el lunes. Yo, con el máximo respeto a mi colega Harvey Colchado, tendría que decir que más bien las movidas políticas es las que se hacían en su tiempo en la Fiscalía, ¿no? Cuando él estaba en la policía junto a la Fiscalía y era esta Fiscalía politizada, ¿no? Que el día de hoy el señor Tomás Gálvez, gracias a Dios, está corrigiendo. Entonces, que no se queje mucho de politización, ¿ah? Lo que tiene que hacer más bien es darse cuenta, ¿no es cierto?, como hombre adulto que es, que no se puede, pues, permanecer en una comisión de ética cuando la Fiscalía está pidiendo por ti no ir a cárcel por más presunción de inocencia, y aplaudiremos, por supuesto, si finalmente sale librado de este tema, pero el día de hoy tiene esta carga encima y no puede ser, pues, de la comisión de ética, en mi opinión, ¿no? Ahora, hay un tema que también ha sido noticia en estos días que atañe a Renovación Popular, es que finalmente el señor Rubio renuncia a la candidatura como alcalde a Lima de Renovación Popular, y el primer regidor, que si bien no asume la candidatura como alcalde, en caso que la lista que él ahora encabeza, Rafael López Aliaga, gane, él asumiría como alcalde. Ahora, esto para muchos es una reelección encubierta, según los especialistas, ¿no? ¿Es sacarle la vuelta a la ley? ¿Es hacer trampa? Sí, mira, yo sobre eso te puedo decir que voy a dividir en dos cosas distintas, ¿no? La primera es respecto propiamente a Lucho Rubio y Rafael López Aliaga. Yo personalmente no he conversado con Lucho Rubio y me enteré y he leído las declaraciones oficiales del partido de Rafael. Y lo que veo en las declaraciones oficiales es que se trata de alguna cuestión seria, ¿no es cierto? De salud. No lo sé, pero es una cuestión seria que tiene Lucho Rubio, por lo cual le ha presentado esta renuncia, voluntad personal, se ve muy grave, ¿no es cierto? ¿Se ve muy grave en el papel o se ve muy grave el doctor Rubio? Yo no he conversado con Lucho. ¿El doctor Rubio está grave? No he conversado con él, pero lo que sí he visto en las declaraciones que se han hecho en los comunicados es que se trata de un tema serio. Entonces, lo que yo te puedo decir, Diana, es que lamentablemente Rafael está en un retiro espiritual por lo que él ha anunciado y recién viene la semana que viene. Entonces la gente está especulando. Entonces lo primero que puedo decir es lo siguiente. Yo a Rafael López Aliaga lo conozco hace muchísimos años y me causa mucha pena aquella gente que dice tramposo, mentiroso, engañador. Un momentito. Rafael López Aliaga es una persona correctísima
Y si él está dando un comunicado a propósito de una situación seria de Lucho Rubio, pues preguntémosle a Lucho Rubio y esperemos que la semana que viene que Rafael López Aliaga esté en Lima, nos enteraremos detalles. Yo no he podido conversar con ellos, por eso no lo conozco. Entonces, lo primero que digo es, cuidado con esta gente que está adjetivando de manera abusiva a Rafael López Aliaga. Yo comprendo, Diana. Pero hay que entender también que la oportunidad en que se da la renuncia, en la víspera de que se venza el plazo para que los candidatos renuncien. No solo eso, sino que yo comprendo que la gente puede decir, mira, renunció a senador y luego hacen una secuela. No, pero de me temas. Refiero a Lucho Rubio que renuncia en la víspera de que se vence el plazo de la renuncia. Bueno, entonces todas estas cosas. Se respeta la decisión personal, sin duda, pero la oportunidad de hacerlo, ¿no? Quizá quería hacerlo antes, quizá no pudo hacerlo, no lo sé, Diana. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Yo comprendo que la gente pueda, pues, crecer en suspicacias a propósito de todo lo que ha venido pasando, ¿no? Pero lo que sí creo que es un abuso es adjetivar, calificar, cuando Rafael López Aliaga, si algo es muy claro y muy directo, ¿no es cierto? Entonces esperemos a la semana que viene que él esté en Lima y da las declaraciones. Finalmente, paso a la segunda vertiente, Diana. Yo conozco, porque estudié en la UNI, ¿sabes tú? En Lima Norte, en el distrito de Los Olivos, hubo un alcalde que duró 4 periodos. Entonces, ¿quién reelige a un alcalde, Diana? A un alcalde lo reelige no el Jurado Nacional de Elecciones, no la OMPE, lo reelige la población. Entonces, se abre, Diana, a propósito de este caso, el debate sobre la reelección de alcaldes. Entonces, yo, ¿qué es lo que pienso, no? Pienso que este debate hay que abrirlo rápidamente. No, es que ya hay un proyecto. Sí, y hay que empezar, hay que ver si le damos luz verde a ese tipo de iniciativas. El proyecto de ley para evitar la reelección encubierta, así dice la noticia, digamos. El diputado Víctor Piñán de Obras presentó un proyecto de ley que busca impedir que los alcaldes en funciones integren en cualquier posición la lista de candidatos al Consejo Municipal de la misma provincia o distrito donde actualmente ejercen el cargo. Ahora, también no debería, para algunos, como el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, dice que lo que debería hacerse de una vez es transparentar y que se apruebe la reelección. A mi colega Víctor Piñán, con el máximo respeto, le digo, más bien es al revés. Yo voy en la línea del señor Burneo, lo que hay que hacer es el debate para ampliar la reelección. O sea, un señor que está 4 años en el cargo, el primer año pues está poniéndose al día, sacando adelante lo que tiene, el último año ya está terminando, o sea, 4 años es poquísimo para hacer cosas como alcalde. Entonces, en mi opinión, finalmente quien te da los votos es la ciudadanía, Diana. Entonces, tenemos que abrir el debate sobre la reelección de alcaldes, más que querer poner candados. Tan es así, Diana, que hasta el día de hoy me parece que son casi 80 señores que eran alcaldes y han renunciado. Entonces, yo lo que te puedo decir en el caso concreto de Rafael, apelo al conocimiento que tengo yo de Rafael, a la amistad que tengo con él, es un tipo correcto. No me parece justo que la gente lo esté acusando de falso, de tramposo, ni de cualquier otro adjetivo. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Diana, muchas gracias por la invitación. Bravo, muchísimas gracias. Hacemos una muy breve pausa y volvemos con el ex ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, para hablar del niño y de la reestructuración de este ministerio. Volvemos. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. Con los precios bajos de Plaza Vea, ahorro en todo. TV TCL de 65 pulgadas a 1.399 soles. Lavadora Samsung de 17 kilos a 1.299 soles. Check. Encuentra esto y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Tenemos que convertir al Perú en potencia. Somos unos genios para salir adelante. El Perú debería declararse un país de emprendedores. Tenemos todo para hacerla bien. El potencial peruano es buenísimo. El Perú es un país bendito. La potencia está en la gente. Unidos somos más fuertes. Los atractivos nos sobran. Tenemos unos recursos extraordinarios. El Perú es maravilloso. El peruano ama a su país. Queremos un Perú mejor. Sé parte más bien de ese cambio, ¿no? Es un Perú que es la historia de América. La única camiseta son las 4 letras, Perú. Gracias a Grupo DC.
estamos con el exministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, que también en su momento estuvo a cargo de las coordinaciones de prevención y mitigación de los efectos del entonces niño costero. Pero ahora acá estamos ante un niño malcriado, porque va a ser un niño extraordinario. Buenas noches, Juan Manuel, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, el lunes la presidenta Fujimori estuvo en Piura y ofreció 140 millones de soles para 60 puntos críticos de ríos, descolmatación, defensas, etcétera. ¿Es suficiente? ¿Estamos a tiempo de hacer todos estos trabajos? Yo pienso que sí hay un tiempo como para poder, digamos, acondicionar mejor, mitigar algunos de los efectos del fenómeno del Niño, que es como lo ha dicho bien, la descolmatación del río en ciertos puntos críticos. Ya pensar en tener un país preparado que pueda afrontar a un riesgo muy pequeño va a ser difícil. Entonces, hay que hacer lo que se pueda ahora, ¿no? Y creo que ha hecho bien anunciando que se va a trasladar la maquinaria hacia esa zona, del Ejército, de la propia Autoridad Nacional del Agua, de los gobiernos regionales, la municipalidad también de Piura tiene maquinarias, y que esto empiece de una vez. Ya cesó el momento de planificar, de ponerse de acuerdo, de consenso. Yo creo que es el momento de actuar porque el tiempo es demasiado corto. Claro, ya estamos a agosto y se supone que desgraciadamente eso va a empezar en noviembre. Pero así como no hay tiempo y otros gobiernos no han hecho nada, hay un tema que realmente es indignante. Hemos visto, si no me equivoco, ayer o anteayer, las imágenes en Santa Eulalia. Geomallas hechas a la medida para la zona, para evitar el derrumbe, almacenadas ahí, botadas, sin uso. Ahí estamos viendo estas geomallas que además eran hechas a medida de la zona y no se han usado. Esperemos que ahora se usen, pero ¿qué nos está diciendo estas imágenes que estamos viendo, Juan Manuel? Bueno, aquí hay un tema que hay que decirlo con toda dureza, ¿no? Hay un delito que se llama omisión de funciones. Estamos con este aviso ya hace buen tiempo atrás. Esas mallas tienen 3 años compradas. Sí. No son de ayer, tienen 3 años guardadas en un almacén. Esto realmente es indignante, como bien has dicho, y yo creo que debería ser producto de una investigación inmediata. Lo mismo que en el caso también del norte, ¿no? Yo he estado en el río Piura hace un par de días y la verdad que me he quedado pasmado, como piurano además, preocupado porque todavía falta muchísimo por hacer. Se nota que no ha habido mucho interés de las autoridades regionales y locales por trabajar ahí. Entonces, me parece que hay que atender la emergencia, pero no descuidemos tampoco el delito. Exactamente, porque quede como ejemplo. No puede ser que cada cierto tiempo estamos corriendo y las autoridades que pasaron atrás, bien, gracias, y no pasa nada. Claro, aquí habría entonces omisión de funciones en esto de las geomallas, pero también en las autoridades regionales, en Piura, que no hayan hecho ningún trabajo para el río. Esta noticia que venía el Niño no es nueva, ¿no? Y ahora, desesperados, pidiendo presupuesto, ahora desesperados, tocando la puerta del Ejecutivo, unos gobiernos que ya se van. Y ya que has dicho que has estado en Piura, ¿has visto el centro histórico de Piura? No, terrible. Terrible. ¿Qué va a pasar ahí cuando llueve? Exactamente. Cuando llueva. A ver, cuéntanos, que acabas de venir, has estado hace 2 días. Sí, exactamente. Cuéntanos qué va a pasar en Piura o en La Libertad o en Lambayeque cuando llueva sobre unas ciudades absolutamente abandonadas, porque Chiclayo está igualito. Claro. Pero peor está Piura. Se han comenzado, es lo típico, se han comenzado obras, no se terminan, se alargan, vienen las adendas. Hoy día Piura está, realmente, el centro de Lima está destruido. Y si viene el Niño, pues obviamente esas obras van a volver a hacer. O sea, vamos a tener que volver a gastar para volver a hacer las mismas obras. Ahí también hay omisión de funciones, o debería haber una investigación que terminaría en una denuncia penal, ¿o no? Una negligencia terrible, al menos. Repito, por decirlo menos. Por lo menos, ¿no? Porque, de nuevo, esto no es algo que se está diciendo recién. Ya el aviso nos dieron hace buen rato. Sin embargo, no se han tomado las acciones. Otra cosa que me gustaría también señalar es la necesidad también de tener una mayor claridad en términos de liderazgo respecto a quién se va a hacer cargo de conducir esto. Eso es importante. La presidenta está yendo, y me parece muy bien, está dando ahí a la cara, está dando instrucciones, pero en la parte operativa, detrás de la visita de la presidenta, tiene que haber ya un equipo trabajando en eso. Me parece que sería bueno que pudiéramos tener ya una cara visible. Claro, en su momento se habló de una autoridad que se dedique únicamente al niño, pero no hay ninguna cara visible, como dices. Sí, yo en su momento también lo dije aquí, no estaba muy de acuerdo con hablar
hablar de una autoridad en este momento porque sobre la marcha hablar de una estructura nueva era complicado. ¿Qué podría hacerse entonces? Pero se hizo en el año 2015 a través de un decreto de urgencia, se crea un consejo específicamente para atender el niño y se puso a cargo al ministro de Agricultura, que era yo en ese momento, como responsable de articular a los demás sectores. Creo que en este caso quien debería ser, para mí, es el ministro de Agricultura nuevamente. Marco Vinelli tendría que ser la cabeza visible de la organización o articulación del niño. Sí, a mí me parece que sí, porque la mayor, el mayor peso del trabajo que hay que hacer hoy día está en los ríos, está en las quebradas. O sea, le correspondería al Midagri. La Autoridad Nacional del Agua ya está trabajando en Piura, tiene maquinaria para eso. Y bueno, creo que los demás deberían sumarse a ese esfuerzo con una guía técnica, porque es importante eso también. Todos quieren participar, el sector privado quiere participar, estoy viendo mucho entusiasmo para eso, me parece muy bien, pero necesitamos un orden, una guía, donde pueda cada uno saber qué tiene que hacer. Hay una partitura que todos tienen que seguir, pero tiene que haber un solo director de orquesta. Claro, que en este caso sería, según tu propuesta, el ministro de Agricultura. Yo creo que sí, los demás ministros obviamente tienen cada uno su parte, pero deberían pues tener, como repito, un espacio donde trabajar. Está el COEN, que se usó también en ese momento. Por supuesto, la presidenta es quien encabeza esto. ¿Y el ministro de Defensa? ¿Dónde lo dejamos? Claramente, el ministro de Defensa va a tener una mayor preponderancia durante la emergencia. Ahí cambian los roles. El ministro de Agricultura, en esta parte que podemos llamar de prevención, aunque es muy corta, pero en la parte de emergencia es más ya el movimiento pues, de las tropas, el rescatar personas, el mover los helicópteros. Ahí es más defensa que agricultura, que ahora, también tiene un rol. Agricultura, ya que estamos, ha salido pues el decreto en que se declara reorganización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para 120 días calendario para evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión. Eso dice el decreto. Sí. 120 días, son 4 meses que nos va a agarrar en el niño. Entonces, ¿cómo podemos pensar que un ministerio que sea en reorganización va a poder estar también en el tema del niño? Bueno, lo que dice el decreto es que es un diagnóstico para hacer la reforma. O sea, no es la reforma en sí, van a trabajar equipos, van a analizar, van a ver efectivamente si por dónde cortar la tela, porque hay muchos temas que podríamos, se nos va a ir el programa hablando de eso, pero para tratar de sintetizar, yo creo que aquí lo que va a tener que hacer el ministro Vinelli es tener 2 equipos, uno de emergencia y uno que va mirando mediano y largo plazo. No son los mismos. Entonces, en esta parte está la Autoridad Nacional del Agua, el PSI, las ejecutoras que están en campo trabajando el tema del niño. Y por este lado tiene un viceministerio de Políticas Agrarias, que es el que te va a estar mirando cómo está funcionando el ministerio, si está bien enfocado, si tenemos demasiada burocracia, demasiados trámites, plazos largos, etcétera, etcétera, superposición de funciones. Todo eso existe en el ministerio y en otros ministerios y en el país en general. Bueno, me parece muy bien que además tengamos claro que un gobierno que entra tiene que hacer reformas. Y tiene que hacer un corte de gestión. Absolutamente. Entonces, no le podemos pedir que pare la reforma por el niño, sino lo que hay que pedirle es que tenga 2 equipos para que pueda trabajar, uno en corto plazo y otro en mediano plazo. Ahora, entiendo que el ahora ministro de Agricultura, Marco Vinelli, ha trabajado en su gestión de ministro de Agricultura, en la gestión que usted encabezó. Efectivamente, sí, trabajó conmigo en su momento, sí. ¿Y cuál era su cargo? Jefe de Agro Rural. Jefe de Agro Rural. Sí. ¿Ustedes han conversado en los últimos días cuando él asume el cargo? Usted ha sido su jefe, vamos a decirlo en esos términos. Sí, claro. Bueno. ¿Han conversado, se han reunido? Porque siempre es bueno, digamos, porque nadie viene aquí a fundar nada, ¿no? Hay gente que ha tenido otras experiencias. ¿Ustedes han conversado, se han reunido? Bueno, esta mañana hubo una reunión en el Ministerio de Defensa, porque estoy colaborando con un grupo empresarial privado que quiere cooperar con la prevención del niño, precisamente por eso estuve en Piura. ¿Con hombro a hombro? ¿Está colaborando? No, es exactamente otro grupo. Sí, okay. Pero estuvimos en la mañana con el Ministro de Defensa justamente para articular los temas de atención de la emergencia. Estaba también presente el Ministro de Agricultura, con quien también hemos manifestado nuestra intención de apoyar. El sector privado quiere apoyar con combustible, con algunas maquinarias. Entonces ahí hubo oportunidad de conversar brevemente sobre algunos puntos, pero es básicamente eso, ¿no? Es importantísimo que la empresa privada haya una sinergia. Hemos visto el trabajo de hombro a hombro que más bien lleva ya la ayuda post, ¿no? Pero esta sinergia es importantísima. Hemos visto, por ejemplo, en Huancayo que van a poner dinero para la reconstrucción de las casas en
obras por impuestos. ¿Hay algo así planeado también para el niño? Exactamente. Lo que hemos visto allá en Piura es que es muy necesario que el sector privado ingrese, pero para que ingrese hay que facilitar las cosas. Y eso debería estar, desde mi punto de vista, en un decreto de urgencia. Sé que has estado hablando de la delegación de facultades, pero mi opinión es que eso va a entrampar posiblemente, se va a dilatar por la discusión política que hay hoy día. El escenario político no es el mejor para poder avanzar rápido. Entonces, lo que se plantearía, en tu opinión, sí, es que lo del niño no vaya por delegación de facultades, sino por decretos de urgencia. Yo creo que debería ir por decreto de urgencia porque hay que tomar medidas rápidas. Uno de esos temas debería ser el tema de obras por impuestos, especialmente servicios por impuestos, para que el sector privado pueda colaborar. Por ejemplo, yo creo que un caso que va a ser muy gráfico. Hay unos SARES. Los SARES son estos sistemas de evacuación de aguas. SARES. De las cuencas ciegas. Entonces lo que tienen son equipos de bombas que bombean al río o eventualmente a un lugar más lejano de una cuenca que está inundada. Muchos de esos lugares están lamentablemente en condiciones precarias, han sido extraídas partes de los equipos, no tienen el grupo electrógeno, etcétera. Entonces, ¿qué se necesita? Rápidamente ponerlos operativos. ¿Quién lo puede hacer rápido? El sector privado. ¿Qué necesita? Un dispositivo que le permita hacer, por ejemplo, servicios por impuestos, IOAR, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería una solución. Eso sería... O sea, primero decretos de urgencia en vez de delegación de facultades y ese decreto de urgencia tendría que incluir las obras por impuestos. Yo creo que sí, además de otras cosas, para poder lograr que el sector privado se sume rápidamente. Hay muchas empresas, me he quedado gratamente impresionado que están varios gremios, empresas visitando Piura, no solamente Piura, en realidad en varios lugares, y que están pensando sumarse al llamado de la presidenta. Y en esta visita que se hace a varios lugares, ¿cuál es la receptividad que tienen con las autoridades locales? Debo decir que en Piura ha sido muy buena. Nos hemos juntado con el gobernador, nos hemos juntado con el alcalde de Piura, se han manifestado llanos a colaborar, ellos tienen maquinaria, estaban con problemas de financiamiento de lo que es combustible y las planillas, pero el sector privado puede colaborar con eso. Lo que necesitamos es que pongan las maquinarias rápido a disposición y trabajar. Pero hay un tema que no estamos teniendo en cuenta. Esas autoridades se van el 31 de diciembre, en plena emergencia. Por eso es que es importante separar las cosas. En este momento tenemos todavía el plazo hasta diciembre, bueno, hasta noviembre diría yo, para prepararnos. Todavía están estas autoridades ahí. Si podemos lograr con ellos, por lo menos en esta parte, trabajar de manera inmediata con la maquinaria que tienen, ganamos tiempo. Durante la emergencia es verdad, y hay un tema crítico, por eso es que el ministro de Defensa va a tener una labor central. Los que entran vienen nuevos, muchos no han tenido, experiencia de gestión. Entonces yo creo que también habría que tener ahí un equipo que le dé soporte a estas autoridades que entran. La base va a ser INDECI, la base va a ser el ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, pero tiene que tener también al lado asesoría estos gobiernos regionales que van a entrar recién, y los municipales también. Ahora, y ahí entra a tallar nuevamente con las nuevas autoridades. Estábamos hablando de las obras por impuestos con la empresa privada, con las autoridades subnacionales, pero tiene que volver a haber nuevo relacionamiento con las nuevas autoridades. Sí, es verdad. Es verdad, tiene que haber y además recuerden que post niño viene todo el tema de reconstrucción. Y ahí también hay que poner rápidamente en operación los servicios. Se cortan las tuberías de agua potable, se deterioran los alcantarillados, etcétera. Todo eso tiene que volver rápido, porque si no la ciudad entra pues en crisis. Las personas, no van a estar en un albergue 3 meses. Bueno, han estado años, ¿ah? En el caso de Curamori en Piura, han habido damnificados que estuvieron en el 2017, Curamori efectivamente, y han pasado años y han seguido ahí. Pero no es lo deseable. Bueno. Y eso es lo que tenemos que prever desde ahora. Por eso, no solamente estamos pensando en la prevención, ya hay que estar pensando incluso ya en la emergencia y en la posible recuperación de servicios. Por eso es importante esta norma de decreto de urgencia. Entonces, la propuesta es decretos de urgencia en vez de facultades. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel Benítez, como siempre. Gracias por acompañarnos esta noche. Al final del día hemos llegado así al final de nuestro programa. Los espero el domingo, los espero primero el lunes. El lunes los espero aquí a las 10 de la noche en Canal N y el domingo los estaré acompañando en Mesa de Prensa a las 7 de la noche. Que tengan un excelente fin de semana. Chau. Uno logra dar un pasito que le